Cuando Elmer Mendoza era un adolescente, solía reunirse con sus amigos en una esquina de la Colpop, colonia popular de Culiacán. Aún no sabía que aquel lenguaje popular y su gusto por el juego con el lenguaje, por explorar con él, sería la sangre narrativa de su escritura. Del lenguaje popular a ser miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua, de Culiacán a la Ciudad de México, hoy vamos a platicar en Palabra de Autor con Elmer Mendoza. Sean ustedes nuestros invitados. Acompáñenme. El Instituto Cultural Helénico está ubicado en este especial espacio en el sur de la ciudad, una capilla y un claustro, pertenecientes a los siglos XII, XIII y XIV. ¿Qué hacen aquí en la Ciudad de México? Randolph Hearst los compró hace muchos años, los llevó de Ávila a Nueva York y uno de ellos, uno de estos claustros y capillas, quedó embodegado hasta que en los años 50, en el siglo pasado, un empresario mexicano se interesó por traerlos aquí a la Ciudad de México, donde fueron construidos piedra por piedra, fueron ensamblados los vitrales, de manera que ahora podemos disfrutar de las diferentes actividades culturales en medio de la cantera de hace tantos años, el estilo románico y el estilo gótico de los siglos XIII y XIV nos acompañan en este recinto que ha cambiado su vocación religiosa a una vocación plural y cultural. Qué bueno que estén con nosotros en Palabra de Autor. A mí me da muchísimo gusto tener con nosotros a Elmer Mendoza, que vive en Culiacán, que con la generosidad que lo caracteriza, vino para estar aquí compartiendo estos avatares de la escritura y la vida con ustedes y conmigo. Elmer, me da enorme gusto que te hayas trepado al avión y estés aquí en la Ciudad de México para que podamos charlar. No, hombre, estoy encantado de estar acá, de verdad. Qué bueno que me trajeron. Te trajimos al fresquito, sí, ¿verdad? Sí. Yo sé que uno va leyendo no nada más libros, sino la vida, y que tú, cuando eras niño, tu primera lectura tiene que ver con el campo allá en Culiacán, con tus abuelos. A mí me gustaría conocer a ese Elmer niño antes de tener el primer contacto con los libros. Ajá. Bueno, ahí había que leer la naturaleza. Un poco como lo hacía, como proponía Hesiodo que hay que hacerlo, ¿no? Eso, en los trabajos y los días, leer la naturaleza porque ahí había mucha información. Por ejemplo, si iba a llover, si iba a haber mucho sol, si iba a hacer mucho calor, si iba a hacer frío. Es decir, había información, entonces uno de niño lo que aprendes es eso, a leer el cielo, a leer las nubes, y desde luego también lo que tiene que ver con las plantas, cuando una planta está sana o está enferma o corre peligro o no está llevando el crecimiento adecuado. Igualmente lo que tiene que ver con los colores de la tierra, del suelo. Igualmente en los animales, o sea, cuáles eran las reacciones de una vaca cuando se iba a poner enferma o de un caballo. A mí que siempre me derribaban los caballos, pues cuando un caballo a uno no le caía bien. O sea, ese fue para mí, eso de los caballos que te digo, una de las enseñanzas más importantes, porque mi abuelo era jockey, entonces él sabía lo que había que saber de caballos. ¿Era chiquito? Sí, era ¿No bajo. altote como tú? No, era bajo. Era bajo de estatura y delgado, entonces él pues vivió alguna época, su juventud, de correr caballos. Y entonces hay un momento que él me dijo, usted y los caballos no se llevan, porque me tumbaban, me atropellaban, y como yo soy un poco terco, pues me volví a trepar así. Muchos años después en Sudamérica tuve una experiencia de que me invitaron a ir a una hacienda y con un embajador y todo esto, y entonces se trataba de, la convivencia era que había que jinetear con el embajador, que venía con sus botas hasta acá, era francés, imagínate, ¿no? Su traje. Y llego yo y me ponen una alazán y yo, lo primero que vi era la imagen de mi abuelo esa noche, cuando me había tumbado el último caballo, diciéndome, usted.
y decliné la invitación con mucho respeto, ¿no? Más valía que no te quedas con la espalda torcida, ¿no? Exacto, sí. Entonces te digo, esas son como las primeras lecturas que aprendí a hacer, aparte todo lo que tiene que ver con la vida nocturna, los fantasmas, Claro. todo el universo rulfiano, ahí estaba. ahí estaba. ¿Esto era cerquita de Culiacán? ¿El desierto? ¿Cómo es el paisaje ahí? 50 kilómetros de Culiacán. No era desierto, eran tierras feraces, muy cerca del mar. Eso sí, también pronto tuve relación con el mar, ¿no? Con qué hacer para no ahogarse a la primera, ¿no? Pero es cierto que después te vas a Culiacán, ahí imagino que un día te topas con lo que hace la lectura, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí, porque mi madre, por razones de las que no hablaré, me dejó con mi abuela y me fue como dejando, y después no me podía recuperar. Entonces tuvo que intervenir con su hermano, que era el consentido, entonces ya me llevó a casa y ya para que yo fuera a la escuela, tenía 9 años y medio. Y ahí pues fue otra experiencia, ¿no? Llegar a la ciudad. Estamos hablando de Culiacán en los años ya estamos, 60, pues, ¿no? un poquito antes de ese Culiacán, el 58, algo así. Y pues tenía yo que incorporarme a la ciudad. Y ¿sabes qué fue lo primero que vi? Mi madre me llevó a inscribir a la escuela y después a primer año, claro. Y un día hubo una tardeada y entonces ahí por primera vez vi bailar rock, que nada que ver con el chotis que bailaban los rancheros. Y fue como impactante esas acrobacias que hacían los chicos, ¿no? Y bueno, en eso ya aprendo a leer y un día voy a jugar básquetbol. En lugar de sí, claro. hockey, pues tenías que ser basquetbolista. Claro, sí. O pudiste ser beisbolista por allá en el norte. No, jugué béisbol, claro, pero el básquetbol era como que había una cancha ahí cerca de casa, y como a 1,5 kilómetros de mi casa, en otro barrio era. Y entonces ahí en ese espacio había un mercado y había un registro civil y había una biblioteca. Y se va el balón, entonces yo voy por el balón y veo que atrás los cristales hay libros. Y bueno, yo no era lector, fue como el instinto de que cuando terminó el partido yo fui y me metí ahí. Y los tocaste, Claro, me pregunté qué era eso, y me explicaron que ahí los libros los prestaban, uno podía leer, y eventualmente si tenía una credencial podía llevar a casa, pues digo, yo quiero venir. Y empecé a ir ahí. O sea, más que el libro en sí era el espacio, la relación con aquello misterioso. Es que es la magia que tienen las bibliotecas. Las bibliotecas son como los templos. O sea, ahora que te amenazan, ¿no? Sí, como aquí, que amenazan que el libro va a transformarse, todo eso. Yo creo que podrá transformarse, pero los espacios de los libros esos no van a desaparecer, porque son templos, tienen producen esa sensación distinta de estar en la calle, porque tú sabes que uno lee en todas partes. Claro. En aviones, cafés, cines, donde sea. Pero la biblioteca tiene ese plus, digamos, que te compromete, que te transforma en otra cosa. Es decir, un usuario de una biblioteca es una persona diferente a como es fuera de ese espacio. Claro. Yo al menos así lo experimenté esa vez y así lo sigo experimentando. Había como una mística, ¿no? Es la mística de sí, claro, los espacios importan, sí. Desde luego. Me llama la atención que incluso este espacio extraño en una ciudad de México del siglo XXI que nos lleva a la alta edad media en España, ¿no? Sí. Y que quizás está imponiendo un tono a nuestra conversación y no lo sabemos, ¿no? Pues espero que así sea, porque nos va muchísimo por nuestros ancestros orientales y también cristianos, ¿no? Claro. Entonces, la relación empieza con los libros, pero claro que no sabes que quieres ser escritor, sino que estudias ingeniería, ¿no? Electrónica, pero no en Culiacán, vienes a la Ciudad de México. Sí, bueno, había que venir a la Ciudad de México para estudiar ciertas cosas, entonces vine al Politécnico a hacer electrónica, y de ahí yo quería hacer física, pero encontré un matemático y me dijo, no hagas física.
todavía no tiene nivel. Me dijo, si te fueras a Estados Unidos, y justo yo acababa de rechazar una beca de la Universidad de Houston, algo así, que me habían conseguido la Sociedad de Agricultores de Culiacán. Entonces, porque yo quería estudiar aquí en la Ciudad de México, entonces quería estudiar eso y me dijo, no estudies aquí, todavía no da, pero la electrónica se le aproxima. Bueno, pues ahí estoy yo en la electrónica, ¿no? ¿Y todavía no tenías este gusto por las historias, por contar historias, o ya hacías tus pininos, escribías, o no conocías que tú ya te habías probado como escritor en lo íntimo, o no? No, sí, bueno, ya ves que cuando uno está en la primaria y en la secundaria se escribe versos para las chicas, entonces esa es una experiencia que también tuve, pero yo era muy vago, entonces que tenía una pandilla con que nos íbamos de la ciudad y entonces yo siempre intentaba escribir las crónicas de lo que nos pasaba, a qué hora salíamos, hasta dónde llegábamos, qué comíamos, qué ríos cruzábamos, qué animales encontrábamos, porque yo era el lector de selecciones del Reader's Digest, que traía una sección de crónicas que alguien contaba que se había ido a los Himalayas y todo eso. Entonces me gustaba mucho y yo imitaba esa forma de escritura, ¿no? Creo que eso fue mis primeras prácticas dentro de la narrativa fueron esas crónicas de viaje, ¿no? ¿Todavía no había habido una novela que te cimbrara o ya cuando estabas estudiando, sí, ya? Sí, no, ya había leído bueno, primera novela que recuerdo haber leído es 20.000 leguas de viaje submarino, que me la prestaron en esa biblioteca que te cuento. Y yo quería saber cómo salían, claro, después de que entré, cómo salían. Y nunca se me ocurrió que podía ver al final, porque además cuando me daba tentación decía, no, tengo que seguir el proceso. Pero fue eso, fascinante. Pero lo que realmente me catapultó en lo que es en el mundo de la ficción como lector y a lo mejor también como que me sembró la intención de escribir fue el Conde de Montecristo, que lo leí unos años después, yo creo que tenía unos 17, 18, y fue así como... ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te gustaba o qué te acuerdas? Bueno, el héroe, es decir, el diseño del héroe de Edmond Dantes y cómo puede vencer todos los obstáculos que se le van montando y la presencia del amor, el regreso, la posibilidad del regreso y el perdón del final, ¿no? Que bueno, okay, ya lo conseguí todo y el reconocimiento y entonces no vale la pena lo otro, ¿no? Y además intuyo que es una novela que está muy bien diseñada, o sea, esos finales de capítulos son extraordinarios y cuando uno termina un capítulo de El Conde de Montecristo quiere leer el que sigue inmediatamente. Yo fui víctima inocente de esa técnica narrativa en aquella época, ¿no? No, y además, seguramente esa fue tu escuela, ¿no? Porque luego estudiaste letras, ¿no? Después, ya que viste que el mundo de las letras te cautivaba, pero la escuela quizás son los libros principalmente que uno lee, ¿no? La escuela para el escritor, ¿no? Sí, yo creo que sí, y sobre todo esta, porque ahora cuando cumplió de 200 años de nacido de Dantes, que hubo muchas cosas en el mundo, entonces yo una vez más releí esa novela y era como el túnel del tiempo, que pude recordar muchísimas de las experiencias cuando la leí la primera vez, y me encantó eso. Pero sí creo que sí, que uno se va, ¿cómo vas definiendo una vocación, no? Elmer, ser escritor no nada más es la vocación, sino es una decisión. Y tú ya trabajabas como ingeniero, ¿no? ¿Cómo se da este salto a darle forma a la vocación? Bueno, yo ya soy un lector compulsivo y además un lector que ya estoy metido con los autores del boom y muy impactado por alguno de ellos. Y claro, esas crónicas que yo hacía al principio y leí cartas y bueno, los trabajos, cosas de esas, tenía que tener una salida y
Cuando yo estaba trabajando, yo soy un hombre que siempre duermo mucho y me acuesto temprano. No soy hombre de desvelos. Y entonces, sin embargo, una noche yo compré un cuaderno de 100 páginas y llegué a casa y empecé a escribir en él. Empecé a escribir cosas, lo que sea. Y cuando me di cuenta, había amanecido. Y entonces como que me asusté, dije, ¿qué pasó? Y empecé a preguntarme, ¿qué es lo que me ha pasado? O sea, yo no puedo acostarme después de las 11, ¿qué me ha pasado? ¿Qué pasó en mi cuerpo? ¿Qué pasó en mi mente? Y entonces pensé un poco y en la media mañana dije, yo creo que voy a ser escritor. Voy a ser escritor y como a la hora me dice, ¿qué necesito hacer para ser un escritor bueno? Entonces me dije a mí mismo, voy a estudiar letras. Entonces ya pues, investigué y hice todo lo que tenía que hacer y fui a la escuela de letras y en la escuela de letras, en la facultad es como un universo donde hay muchos que van a ser críticos, pero hay muchos que también quieren ser escritores. Y entonces los que quieren ser escritores, pues escribían todos los días, entonces yo empecé también así a escribir, a hacer cosas, a pensar, a desconfiar de lo que hacía, porque igual ya estaba leyendo con otra intención, digamos, no como antes, simplemente por el sentir experiencias que otros tuvieron, sino la escritura necesariamente te lleva a vivir otra experiencia en relación a la palabra. Claro. Y lo que me pasó fue eso, ¿no? Y también no me desesperé, advertí que es un proceso muy lento, un proceso cuidadoso, muy peligroso, muy absorbente, enloquecedor. Y bueno, y aquí estoy, sí. Conteniendo todos esos impulsos. A mí me gusta mucho una expresión que usas, cuando descubriste la emoción narrativa. Eso me pareció, ese concepto me parece fascinante, la emoción narrativa. No es lo mismo que escribir, que contar una historia. Un escritor tiene que sentir esa emoción narrativa y yo sé que eso tiene que ver con el momento en que descubres que las palabras que tú quieres usar en tus textos tienen un sonido, tienen que ver con el legado de lo que oías en la calle. A ver, cuéntame de esta emoción narrativa, del trabajo con el lenguaje, cuando tocas ese punto en que sientes que estás en tu materia, en tu... Mira, hay una serie de momentos, pero hay un momento inicial en que uno cuenta por primera vez lo que quieres contar y abandonarse a la intención de contar es lo que te lleva a eso, a experimentar una gran emoción y donde uno se pierde incluso porque estás como una emoción y estás tecleando y estás saliendo y estás pasando lo que traes en la cabeza. A mí al principio me impactaba mucho como yo no puedo pintar, como una persona podía pintar la Gioconda, ¿no? Y que le quedara tan perfecta. ¿Qué pasa entre su cerebro y sus dedos para hacer eso? Y cuando lo llevo al mundo de la escritura, digo, bueno, igual, ¿qué pasa? Lo que yo tengo en la cabeza. Y encontrar las palabras como naturalmente, que las palabras vayan apareciendo en mis dedos y que los pueda yo armar ahí. Se me hizo fascinante eso y descubrí después, ya digamos con la experiencia como escritor, que hay un segundo momento en que todavía es posible y ese es cuando es el proceso de corrección, porque uno, ¿por qué corrige? Porque quiere que la emoción sea más pura. Sí, ok, está bien, quiero que la idea esté más clara, que el discurso corra, que se pueda leer, pero en el fondo creo que es eso, que quieres que la emoción sea más pura, sea más impactante. Y ahí me ocurrió una cosa que solamente me ha ocurrido una vez, que me desvanecí en la máquina. ¿Máquina de escribir? Sí, bueno, ya era computadora, me desvanecí, eso que te vas de cabeza en el tablero, y me asusté mucho. Me asusté mucho en primera instancia, me pongo de pie, le llamo a mi médico, me dice, acuéstate, voy para allá. Y pues me asusté más, dije, ¿qué me pasó? Y ya llegó y me hizo todas esas cosas que te hacen. Y entonces él me dijo, no, es que es la adrenalina, que generaste mucha y eso te llevó
al desvanecimiento, pero él yo creo que había leído Stendhal porque me dijo, no, acuérdate que Stendhal, bueno, entonces si tiene que ver con eso está bien, si me vuelvo a desmayar, pero ahora cuido que no me pase, porque hay momentos que sí me siento que voy y entonces yo mismo ya me porque es un acto fisiológico la escritura, que es lo que nos digo, no nada más es un acto intelectual, sino hay una cosa orgánica ahí puesta, ¿no? Claro, por eso decimos a veces que los novelistas no tenemos por qué ser tan inteligentes. Simplemente si tenemos el instinto y sabemos canalizarlo, ¿y canalizarlo para qué? Para producir, experimentar esa emoción y poder pasarla al discurso, pues vamos, no necesitamos más, yo creo, ¿no? Y además tú lo sabes porque además de escritor de libros de cuentos, de novelas, eres maestro, conduces a muchos jóvenes que tienen la inquietud de escribir novela, y porque tienes una columna en el periódico donde vas hablando de novelas todo el tiempo. Yo creo que estás siempre cuestionándote acerca de la novela y eso me parece fascinante, pero empezaste como escritor de cuentos, publicaste tu primer libro de cuento. Sí, ¿no? Sí, fue en el 1978, creo, sí. Ya hace bastantes años. ¿Y fue fácil? El primer libro, o sea, uno trae, siempre todo el mundo se pregunta, ¿cómo es la publicación del primer libro? El primer libro, el que te da, es una especie de cartita de presentación, ¿no? No, yo creo que es el único libro que me ha resultado fácil. Lo demás es un problema, pero el primero sí fue muy fácil, como que traía mucha carga, yo creo en mi cabeza, y entonces como igualmente no tenía tantas autorrestricciones o tantas ambiciones, digamos, para contar de cierta manera y con cierto lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces lo que hice fue hacer todas las imitaciones de que fui capaz, y eso es lo que aparece en mi libro, que hay libros de sociales, digamos, así con guerrilleros y eso, hasta libros fantásticos donde supongo que por ahí en una hondonada que está a un lado de una iglesia en Culiacán, pues había un barrio, unas ruinas que bueno, que nunca existieron, ¿no? Pero yo me las imaginé y lo hice ahí. Hice eso, entonces pues eso creo que había que afinar una vocación y para eso me sirvió, ¿no? ¿Y escribiste teatro en algún momento? ¿No tuviste por ahí, antes de llegar a la novela, el teatro también fue parte de lo que te probaste en la escritura? De eso fue después. Fue después. Eso fue después porque ya estando en la facultad yo me di cuenta que entre más aprendiera era mejor sobre técnicas de escritura, incluso de lo que nunca he escrito son poemas, pero como soy lector igual advierto que ahí se requiere otro gen, digamos, para hacer poemas, que el que tenemos los narradores y que tienen los dramaturgos. Estoy de acuerdo. Sí, pero vamos, la dramaturgia sí me sirvió para aprender a manejar los diálogos, y que ahora yo los utilizo en narrativa pues simplemente para hacer que los personajes se estén moviendo, estén vivos, intervengan. Son maravillosos, tus diálogos, uno está escuchando, uno siente que son de carne y hueso, que es lo que pretendemos cuando se escribe. Entre tu libro de cuentos primero que publicas y tu primera novela, tú mismo lo has dicho, hay 21 años y no sé cuántos meses, ¿no? Y que esa primera novela, El asesino solitario, publicada en Tusquets, que es tu casa editorial, te cambió la vida. ¿Así fue? Sí. Sí, bueno, fue porque yo quería escribir novelas y escribía novelas, pero no me gustaban. Y no sé, un día supe que había encontrado algo que yo pude usar, y tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con el ritmo, con la forma de puntuar y con tomar historias sencillas así. Y entonces empecé a escribir, y creo que eso me ocurrió como a la mitad de lo que yo estaba escribiendo, que fue lo que después fue Un asesino solitario. Y entonces me doy cuenta, y entonces lo que hago es que destruyo todo eso y me regreso. Y pues ya con, digamos, con esa seguridad, que es otra seguridad. Yo voy escribiendo y ya me siento mucho mejor, porque en Un asesino solitario, hasta la primera frase, que empiezo rápidamente como a establecer mi territorio, ¿no?
En la primera frase ya utilizo algunas palabras que ya serán claves a lo largo de la novela y que a la vez planteo mínimamente el perfil del personaje que voy a usar, que es un personaje callejero, un policía, ¿no? O un ex policía. Y entonces eso, digamos, me da elementos y me dio seguridad, y entonces como que se me facilitó ir contando lo que quería contar, ¿no? Y basándome en eso, en la oralidad, ¿no? Que son las técnicas orales. Los vecinos atentos y las muchachas congeladas veían sus relojes ante el gesto temible de mi cara deslumbrante. Callé para oír a mi anfitrión, que me explicaba que el torero recibiría al astado a Puerta Gayola, peligrosísimo lance que podía costarle la vida, en el cual el matador debía esperar hincado al toro a 2 metros de la puerta del callejón de salida. Muchos han muerto en esa suerte, confirmaba mi amigo. Un cuervo se arrellanó a mi lado, y allí estaba el torero apretado como un hongo esperando el burel, y justo cuando aquel salió y todos se paraban a aplaudir el éxito del torero, que sin embargo quedó derribado aparentemente herido, yo, como siempre, me retrasé en ponerme de pie, y un voceador me tapó la poca visibilidad, y no vi salir al toro ni al torero recibirlo, pero sí vi al titular del periódico: murió Julio Cortázar. Y ¡ay, cabrón! Y quiero que me disculpes el exabrupto. Ahí sentí que me faltaban el piso, el alma, el apellido, que me faltaban el aire, el amor, la humanidad, que me faltaba memoria, futuro, mis amigos. Me sentí vuelto mierda y jalé a Raúl. Raúl, ve lo que dice ahí. ¿Por qué lloras? Murió Cortázar, cabrón. ¿Te imaginas lo que eso significa? Murió Cortázar, vato. Cortázar, loco, el autor del cuento que te acabo de platicar en la cantina. Pero no llores, cálmate. Pero si estoy calmado, ¿qué no ves? Los vecinos, de pronto, fueron tan distintos. Mejor dicho, fueron como siempre. Ahora gritaban, ¡ole! Y ni me miraban. ¿Para qué? Oí que uno de ellos decía: ¡qué fiasco! La afición cada día está peor. Un tipo que así como así se suelta llorando por la impresión de una Puerta Gayola, no más porque se cayó el matador, no debe ser aficionado a la fiesta brava. Acabamos de escuchar un fragmento del cuento Querido Julio, del libro Trancapalanca de Elmer Mendoza. Aquí estamos en palabra de autor y sin duda es un cuento muy conmovedor. Y escribir cuento, escribir novela, requieren distintas maneras, digamos, disposiciones, rituales. ¿Tú cómo trabajas estos dos espacios narrativos? Bueno, en primer lugar, el cuento me siento menos comprometido, digamos. Trato de escribirlos bien, pero no todos quedan igual. Entonces, a la hora de armar el libro, pues siempre que el que uno cree que es mejor queda al principio, ¿no? Para que, ya sabes, el lector lee el primero, si le gusta, pues sí, quizá lee el segundo y así. Y los que van al final, pues no importa, ¿no? Pero una novela no. En una novela tienes que concebir el universo completo. Es decir, tienes que empezar muy bien y terminar muy bien. Porque eso es parte fundamental, esos dos polos que tú tienes que unir a través de una historia, ¿no? Entonces, desde el momento que uno inicia un proyecto de novela, siempre tienes en mente que estás jugando para un cierre, ¿sí? Que estás jugando para cerrar una puerta. Y entonces eso te permite, digamos, siempre estar concibiendo las partes de la novela de manera distinta que con un cuento, porque un cuento son como pequeñas habitaciones, bueno, que haces cosas ahí, las cierras y pasas a la siguiente. Te olvidas. Sí, pero una novela no, una novela es la casa completa, y la casa completa toda tiene que estar absolutamente bien ligada, pues si no, no funciona, ¿no? Y digamos que hay algo a lo mejor de la formación matemática para el diseño de una novela, para esta precisión, además de la intuición y la víscera y todo. ¿Sí hay, habrá o no? No, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque cuando estudias materias que tienen que ver con
con la ciencia, yo creo que uno se entrena un poco en eso, tienes que apostar a la precisión y a las verdaderas respuestas. Sí, porque siempre en la ciencia pues siempre se está buscando que hay una respuesta única y algo que en literatura no ocurre. Claro. Pero el hecho de tener esa noción de que hay una respuesta única a un problema y que tú lo aplicas a literatura que no es única, entonces puedes conseguir de pronto páginas pues brillantes, ¿no? ¿Y quiere decir que escribes temprano? Nos dijiste que no te gusta desvelar. ¿Escribes temprano donde sea? Yo te he visto en los viajes que te encierras en tu hotel y te pones... ¿Escribes donde sea o necesitas tu espacio? No. ¿Necesitas Culiacán? ¿Tampoco? No, yo soy novelista y yo creo que los novelistas escribimos donde sea y a la hora que sea y en como sea, ¿no? Y yo de hecho sí tengo la costumbre de trabajar por las madrugadas, pero eso de siempre. Y ahora que tengo más tiempo, estoy conquistando el tiempo, pues ya puedo trabajar también por las tardes, entonces digamos que tengo más tiempo para conseguir tener más cuidado con lo que estoy escribiendo, ¿no? Porque igual no voy más rápido. Y no solo contento con la complicación que es diseñar o escribir una novela, como tú decías hace rato, cada cierre de capítulo, además de ese gran cierre al que va encaminado la novela, decides escribir novela policíaca, digamos, ¿no? Negra, no sé cómo, no sé si a lo mejor no te gusta, pero creas al zurdo Mendieta, ¿no? Sí. Y ya vamos en los tres títulos, ¿no? Balas de plata, La prueba del ácido, Nombre de perro, el más reciente, con este personaje de Culiacán, donde hay una trama muy compleja. A mí realmente me asombra, porque sé que tú tienes que estar un paso adelante. Tú hablas de esconder pistas, pero tú no las puedes ignorar. Viene de tu lectura de muchas novelas policíacas, viene de la realidad que estás registrando y de tu capacidad de urdir a mí me asombra muchísimo. Pues yo creo que viene de todo eso, pero básicamente creo que un novelista debe tener un sentido muy claro de la perversidad. Porque es que no hay que tener piedad, o sea, el lector te va a hacer pedazos y siempre está tratando de descubrir desde que empieza a leer la novela para dejarla. Y entonces, pues no, claro, ¿sí? Entonces hay que jugar con él, hay que jugar porque si consigues seducirlo es más fácil. Es más fácil llevarlo hasta el final, pero si no, porque los lectores de novelas policíacas son muy difíciles de seducir. O sea, porque les mandas recuerdos, les mandas música, les describes buenas comidas, espacios muy gratos, paisajes muy gratos, y no cae, porque estás siguiéndola, porque sabe que lo estás engañando, pero si lo llevas, que las falsas pistas tienen que ser muy poderosas. Entonces, en función de eso, yo creo que consigue llevarlo hasta el final, y bueno, al final pues hasta te puede dar un aplauso donde él esté leyendo, ¿no? Sí. Pero sí es un cuidado es una mezcla eso, pero yo creo que lo básico es eso, como ese sentido de que tengo que conseguirlo, tengo que engañarte, soy un narrador perverso que soy capaz de jugar con todo lo que te estoy provocando, ¿no? Y sorprenderte, y creías que iba por acá, pero no, y eso es lo que uno quiere. Además uno sabe que se va a salvar el héroe, ¿no? Ajá. Eso es como una premisa, ¿no? Sí. Sí, por eso es que a veces es más fácil. Y por eso muchas veces cuando hablamos con los novelistas que no escriben policíacas, les aconsejamos que aunque no escriban policíacas, igual sigan ese juego que les ayuda a que sus lectores los quieran más, ¿no? Pero además la virtud de tus novelas policíacas, por otro lado, es que creaste a un personaje que uno se podría topar en las calles de Culiacán, digamos, Edgar Mendieta, el zurdo. Ahí está. Claro, te lo puedes topar en una marisquería ahí tomando un aguachile, ¿no? Porque además come muy sabroso. Sí. Cuando uno lee tus novelas, sí es cierto, uno empieza a salivar, uno quiere... Hasta la receta del pescado zarandeado está por ahí, ¿no? Sí está. Y también la de la la del asado, creo que es otro de nuestros platillos regionales. Sí, es eso también. Creo que estoy casi consigo, no sé si ya lo conseguí, crear un personaje mexicano así como
identificado, ¿no? En los sitios donde él ha sido traducida las novelas de Mendieta. Porque a veces que te respondo entrevistas lo mencionan, dicen, no, pues que han creado una detective mexicana. Y que, Dios, qué bonito, que usa ¿no? botas toscanas. Sí, además. Tus guiños con nuestros amigos escritores, sí, con cierto, David Toscana. Sí, bueno, yo soy muy fiel a mis amigos, tú bien lo sabes, a mi pandilla. Claro. Y siempre les estoy mandando saludos ahí. Siempre encuentro la manera de mandar los saludos. Déjame compartirles porque a mí me encanta. Hay un cuento de Elmer Mendoza, firmado en un Kleenex, ¿no? En donde está hecho a partir de frases de las novelas de muchísimos escritores mexicanos que somos sus amigos, a quienes nos ha leído, y con todo eso teje un cuento. A mí me parece una maravilla de abrazo que nos das, ¿eh? Es sensacional. Porque además a lo mejor el lector no se entera, quién sabe, no sabe que esas frases que están ahí no nada más la dijo Rosa Beltrán, sino es extraída de su novela. Este tipo de cosas haces. Ya me salí del zurdo Mendieta, pero es porque tú vas tomándote muchas libertades envidiables, porque construyes un personaje, hay una trama y al mismo tiempo vas haciendo estos guiños con el tiempo, con nuestra época, con la problemática del narco, que sin duda no nada más está allá en el norte, sino en todos lados. Y también de repente hay estas cortesías musicales, ¿no? Cortesía de fulano, de Roberto Carlos, de Simón y Garfunkel, de los Beatles, de Bob Dylan, y todo un soundtrack entra por ahí que van, digamos, contrapunteando con los temas violentos de los cuales tiene que tratar la trama, ¿no? Sí, bueno, fíjate, en un principio eso era un juego y después yo lo he convertido en parte importante del discurso, pero eso ha sido por la retroalimentación, que de pronto encuentro lectores que me dicen, es que me encantó encontrar esta canción aquí, de que yo bailé cuando tenía 15 años, ¿sabes? Entonces tiene un sentido. Entonces ahora lo uso con esa finalidad de, es decir, si necesito, estoy trabajando una escena que es muy violenta y necesito romperla, pues mando una canción suave. Y estoy intentando provocar recuerdos en mis lectores. Si lo consigo, entonces descansa de lo que viene leyendo, de lo terrible, y claro, se recuerda de alguna cosa que le haya ocurrido, ¿no? Elmer Mendoza, ya de lleno en la novela, en la dificultad, sobre todo de crear un personaje cuyos dilemas, más allá de la trama que también se va resolviendo, un personaje que se vuelva entrañable, que te importe, como has hecho en El amante de Janis Joplin, con El zurdo Mendieta, un personaje que tenga claroscuros, que como en la más reciente Amor, Nombre de perro, el personaje descubre que tiene un hijo que se le parece, y viene una serie de conflictos que él no había tenido. Porque creo que la novela es sobre todo un trabajo de personajes, ¿no? Sí, creo que es muy importante trabajar alrededor de un personaje. Acuérdate también que hay colegas que trabajan las temáticas, ¿no? Y lo tienen un montón de personajes y uno no puede identificar cuál podría ser el que lleva el mayor peso, pero a mí me gusta al revés, a mí me gusta hacer que la historia se mueva alrededor de un personaje. Y desde luego los personajes secundarios son muy importantes también, porque son los que trabajando a ellos consigues proyectar al personaje principal. Entonces acá en Nombre de perro lo que hago es eso, es decir, todo lo que rodea al zurdo tiene que afectarlo, y generalmente que lo afecte en un sentido de provocar que tenga un perfil de indefensión. Sí. Te voy a decir por qué, porque cuando diseñé al zurdo, decía yo, es que me está faltando algo el zurdo, yo quería, así como en El amante, que David Valenzuela tiene los dientes salidos y la boca, y es un poco lento así, y eso provocó mucha simpatía en los lectores, digamos, se convirtió en lo que llamo el elemento entrañable que lo une al personaje con el lector. Acá con Mendieta tenía yo
que crear un instrumento parecido y avanzaba en la escritura de la novela y no lo encontraba. Entonces, porque quería que fuera algo grato y después dije, no, bueno, ni modo, entonces voy a mejor ponerle un tropiezo en su vida y fue que le pongo el tropiezo, que le pasan cosas terribles cuando es un niño y entonces eso lo que provoca es que, sobre todo las mujeres, pues lo intenten de proteger, o sea, despierta un sentido de protección. Y entonces en nombre de perros dije, voy a intentar llevar al límite este sentido de la conexión del zurdo con sus fans, porque el zurdo ya tiene su club de fans que le mandan cosas y no solo saludos, ¿sí? Le mandan objetos. Sí, objetos de café y esto, ¿no? Al rato vas a hacer un museo. Sí, yo creo que sí. Y entonces, como el asunto de la paternidad es un asunto que yo creo que el 98% de los humanos les afecta de alguna manera o les llega, pues esa era la clave, es decir, la relación de Mendieta con Jason, que estaba apareciendo, un hijo que le era muy parecido, que con toda una independencia, ya un proyecto de vida de un chico de 18 años, pero que a Mendieta le está afectando, le afecta todo eso, es decir, convivir con él, no sabe convivir con él. Claro, eso, y aparece la madre también, que Mendieta había tenido sus ratos con ella y que bueno que ella había desaparecido y el hijo pues apenas lo está conociendo, ni sabía que lo tenía, pues igual, intentan como digamos intentarlo de nuevo y eso igual pues va muy bien Mendieta, pero al final pues igual ¿no? Es que con las mujeres sí. No le va bien. No. Bueno, con su compañera es muy importante el papel de las mujeres en tus novelas. Con el zurdo ahí está Gris Toledo, sí. ¿no? Gris Toledo siempre le ayuda a resolver los casos, es decir, es muy necesaria Gris, entonces él pues siempre la está consultando, le está contando, están los dos juntos, ¿no? Pero en el caso del amor igual le va muy mal y pues al final lo que ahora estoy recibiendo de las lectoras es que no sea yo así. Que le dé chance. Sí, que le dé chance al zurdo Mendieta, que no es justo, que el zurdo ya merece tener una pareja estable. Bueno, o sea, ya están diseñando el siguiente volumen. Sí. Y además está Samantha Valdés, la jefa del cártel ahí, o sea, tienes personajes femeninos también muy interesantes. Te han puesto dos etiquetas que... Se habla de que eres parte de los escritores de la literatura del norte y de la narcoliteratura. ¿Te gustan estas etiquetas? ¿La realidad impone sus temas? ¿O son las lecturas que has hecho las que te llevan a tratar, digamos, el tema del narco en lo que resuelve el zurdo Mendieta, que es más allá del narco también? Sí. No, quizás yo no he reflexionado sobre el punto porque, pues bueno, lo que dicen, ¿no? Y no me preocupa demasiado porque, pues, nada más me ponen de jefe y, pues, todos queremos ser jefe de algo, ¿no? Entonces al final, pues, no es tan malo en ese sentido. Y también porque no quiero tener nada que me afecte al momento creativo que estoy viviendo y que es independiente de todo eso, de todo lo que puedan decir o por donde crean que yo puedo ir. Porque claro, si los que dicen que soy narcoescritor, ahora que hubo cambio de gobierno federal, decían, bueno, ¿y ahora qué vas a escribir? ¿Cómo que es lo que voy a escribir? Yo soy novelista. Claro, ¿sí? Soy novelista y tengo material para escribir el resto de mi vida. Entonces, no reporteas temas, claro, digamos, que también es muy valioso, pero no sí, es lo que tú haces, desde luego. No, entonces, pero me simpatizan mucho porque, bueno, yo me he presentado en espacios muy importantes donde puedo hablar de eso. Y pues igual no voy a decir, ay, no, yo no soy, pues no. O sea, si así me ven ahora, pues eso soy, ¿no? Pero yo afortunadamente recibo invitaciones para estar en los dos lados, ¿no? En los que escriben policíaco, de violencia, y también en los que escriben de otros temas, ¿no? Y creo que en ambos sitios pues puedo estar a gusto, me siento muy bien, ¿no? Lo que también es a mí me gusta mucho es que vivas en Culiacán, digamos, viniste a estudiar a la Ciudad de México, pero vives en Culiacán, te promueves, eres
parte muy importante de la promoción de la cultura en Sinaloa, de formar lectores, escritores, dar premios, ¿no?, que tradicionalmente se dan en tu tierra, ¿no? El Gilberto Owen, el premio Sinaloa, el Mazatlán. Y Culiacán está en tus novelas, y Culiacán se ha vuelto un territorio también de la ficción mexicana reciente, ¿no? Sí, no sé si haya sido en este sentido la idea de Luis González y González, ¿no?, con eso de la aldea y esto, de la mini historia. Pero sabes que conforme más escribo, más quiero contar lo que pasa en mi cuadra. Es decir, estoy llegando a mi cuadra. Primero pensaba quizá la ciudad, luego mi barrio, pero ahora quiero contar lo que está en mi cuadra, y eso me da una ventaja porque quiero ser el mejor de mi cuadra. Quiero ser el mejor de mi cuadra, y entonces el ser el mejor de mi cuadra implica que tengo que hacer todo muy, muy bien, porque en mi cuadra viven todos, vives tú, por ejemplo, ¿no? Entonces están mis mejores amigos ahí, y entonces tengo que hacer esa práctica con mucha corrección y con un sentido digamos, muy alto de lo que es la ética de un novelista, que nunca se debe dar por vencido, de que sea superado por nada, y mucho menos por los encasillamientos, ¿no? Claro. Y tú por ahí, yo me acuerdo que alguna vez dijiste que querías escribir género fantástico, luego leí que tienes pendiente escribir algo de ciencia ficción, histórico. ¿Es cierto? Sí, sí, porque claro, con la formación que yo tenía, al principio, yo hice una práctica de una novela de ciencia ficción que escribí como 5 capítulos, y donde pasaba, claro, en el desierto de Sonora, ¿no? Y años después volví a hacer otra práctica donde ya hice como 15 capítulos, donde igual pasaba entre Palm Springs y Sonora. Y el tema era la alimentación, o sea que los científicos habían decidido acortar la talla para que la gente comiera menos y alcanzar la comida, ¿no? Entonces los jugadores de básquetbol, que eran los más altos, medían 1,50 m. Entonces, claro, pero esos proyectos pues tenían sus enemigos, y bueno, igual en el desierto. Pues yo tengo mucho que ver con el desierto. Muchas de mis experiencias vitales de joven, de niño, que el desierto, la playa, o sea, que es otro tipo de tierra que la tierra firme, ¿no? Pues ya estaremos esperando más del Zurdo Mendieta, más cuentos, más de tu columna, donde nos invitas a ver con otros ojos las novelas que se están publicando, y ahí te vamos a ir a visitar a tu desierto, a Culiacán, a que nos lleves a pasear por donde come el Zurdo Mendieta y Elmer Mendoza. No, ahí siempre hay lugar para todos, así que ahí los espero. Gracias, Elmer, por haber venido desde Culiacán para poder compartir con todos nosotros aquí en Palabra de Autor. No, gracias a ustedes, Mónica, de veras. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta conversación tan paladeable con Elmer Mendoza. Nos vemos en otra Palabra de Autor. Muchas gracias. Boca seca, cuerpo rígido. Cada hombre es emblema de su tiempo. Mascar chicle, fumar, tomar agua. A lo mejor la hubiera hecho. Pero 12 días antes del pleito, mi mamá, pues, pasó a mejor vida, como dicen. Y yo, cuando ella murió, pues carajo, como que ya no tenía caso. Y le estuve platicando a mi morra. Y ella, está bien lo que tú digas, Lupe. Y les dije también a mis hermanos. Somos 12, pues. Y ellos, pues lo que usted diga, carnal. Esa es la de ahí. En el velorio lo comenté con la raza. Bien pensado, mi Lupe, bien pensado, dijeron los vatos. Yo no me abro, compita, pura madre. Ya usted sabe cómo es la onda. ¿Qué le voy a contar yo a usted? Solo mi zurdo le hizo de pedo. No, mi Lupe, ¿qué va a hacer? Usted le da en todita la madre a ese vato, no se me agüite. Usted le da pa' sus chicles. Esto de su jefa, pues ni modo. Ya Dios la llamó a su seno. Usted tiene que seguir, mi Lupe. Usted tiene pasta de campeón. Ni el Fino Rosales, que en paz descanse, la tenía como usted. Yo sé lo que le digo. Uno es humano, compita. Con esas razones me pegó en la pura pata de palo. Si me ve moquear, compita, no crea que no soy macho. Me sobra valor para atravesarme la vía. Pero cada vez que me acuerdo de mi santa madre, termino así,
Era tan buena onda. Cada noche que peleaba, se la pasaba rezando hasta que llegaba rodeado de la raza gritando bien alegre. Esos tiempos, compita. Nos veníamos a pie por la Obregón bien contentos. Muchos ricachones detenían sus carrotes y se mochaban hasta con 500 varos. Y me palmeaban riendo de borrachos diciéndome que iba a llegar. Vas a llegar, puño de oro, decían los vatos rojos de puro pedos. Y yo le preguntaba a mi mamá, ¿qué? ¿Rezó mucho? Ella se reía, así de flaquita como estaba, y me respondía, sí, mucho, pero por el otro, para que no le dolieran tus golpes. Y la raza le festejaba. Ya ves cómo es la raza. Esa doña señora. La cerveza ya estaba bien elodia, y mi apá sacaba su lira y ¡ay, ojón! Puro le pregunté a Manuelita. Dizque se podía aliviar, dijeron los médicos de Guadalajara. Pero qué va, parece que empeoró, y a lo mejor los vatos nos vieron la cara, y ya ves que no se puede confiar en nadie. Ella empeoraba y yo entrenaba. Me acuerdo, nadie quería ser mi sparring. Neta, sentía como si hubiera traído el diablo por dentro. Está cabrón, carnal.